alumnos de la Universidad de Cuautla, México Internacional Centro de Enlace Puebla, de la licenciatura en Artes. Les doy la bienvenida a la materia Sociología del Arte Semiótica. El día de hoy vamos a analizar el tema número 2, que es Cultura, Racionalización y Arte. Comenzamos. De las metas a alcanzar, que los alumnos conozcan y diferencien entre sí los conceptos de cultura, racionalización y arte. Vamos a analizar los antecedentes, la sociología del arte como una forma simbólica, la modernidad cultural y el concepto de estética desde el referente de algunos teóricos como Baumgarten, Kant y Hegel. Para el temario, tocaremos los siguientes puntos. El arte como una forma simbólica, el arte, carácter estético y sus determinaciones culturales, la necesidad de historiar el concepto de arte, la modernidad cultural, el arte en el marco de la cultura según Simmel, la ruta estética, el surgimiento de la estética como una disciplina filosófica comparada a través de Baumgarten, Kant y Hegel. Y por último, un entronque social, cultural y arte. Y bueno, vamos a entrar al desarrollo de nuestro tema, que es cultura, racionalización y arte. Para lo cual vamos a citar a Leonardo da Vinci, que nos dice: la belleza perece en la vida, pero es inmortal en el arte. El arte como una forma simbólica. La belleza simbólica es aquello que le da esa divinidad y no tiene una forma humana. Es indirecta y es aproximada. Y con simbólico quiere decir esta determinación o este referente que nosotros damos como definición a lo que nosotros percibimos. La figura es deficiente, no expresa la idea. El hombre parte de la naturaleza y construye una forma a la cual adjudica un significado. O sea que percibimos todo lo que nos rodea y le damos un valor a esa forma. Y al mismo tiempo le damos un significado. ¿De acuerdo a qué? A nuestro contexto, nuestro contexto. Y se da la utilización del símbolo y este llenará de misterio todo el arte simbólico. La forma es mayor que el contenido. O sea que ese resultado es mayor que la definición. Dentro del arte lo vamos a analizar como un carácter estético y como una determinación cultural. Para hablar de carácter estético, mencionamos a Baumgarten, donde nos dice que se distingue entre las cosas pensadas, que son aquellas concebidas por las manifestaciones lógicas, por el uso de la razón, y las cosas sentidas, que son objeto de una ciencia estética. Las cosas sentidas son aquellas que percibimos a través de ¿qué? De la forma sensorial, de nuestros sentidos. Y es un arte de pensar lo bello, una ciencia del conocimiento sensitivo. La relación que se entabla con la obra artística es de naturaleza sensible y no teórica. Y lo relevante son las emociones o los sentimientos que se suscitan o que se logran obtener dentro o para un espectador. Es toda esta parte de adquisición de significados a través de nuestros sentidos. Por eso nos dice que es la parte sensorial. Y como determinaciones culturales, el arte por su forma y contenido constituye un medio para reflejar elementos culturales con los que las masas nos identificamos. O sea que mediante esta cultura, todas estas características como grupos sociales que tenemos, nos van a dar un referente y un significado de identificación hacia qué, de la creación artística. El arte cumple las funciones de comunicar, educar y formar en valores, donde el hombre puede adquirir visiones, concepciones y conocimientos relacionados con su cultura y su identidad, para compartir un mismo espacio cultural y de pertenencia. O sea que de acuerdo a estas características sociales, son estas partes culturales con las que nos identificamos y las que les damos cierto valor o ciertas visiones, concepciones y formamos un conocimiento artístico. Las obras son el reflejo de la identidad cultural de toda región. ¿Por qué? Porque todo grupo social tiene sus propias características que hacen que se identifique, que esa obra cubra esas cuestiones de identidad. El concepto de arte. Arte sirve para conocer lo que es el hombre y lo que significa el mundo. ¿Para quién? Para el creador, para este hombre. El hombre desde sus inicios se ha visto forzado a crear artísticamente. O sea que el crear es una necesidad.
Y el arte es algo que pertenece a la esencia del hombre. ¿Por qué? Porque nacemos con la necesidad de expresar. Tienen la necesidad de representar o expresar algo, lo exterior que nos rodea o lo interior que sentimos, o sea, lo que nos rodea y cómo nosotros le damos ese significado, y lo que sentimos, cómo lo vamos a externar, cómo lo vamos a representar. El arte no tiene un sentido práctico, existe porque vale por sí mismo, o sea que el arte se crea por esa necesidad y no necesita de nada exterior a ello para tener una finalidad práctica que le otorgue un sentido. Por lo tanto, es una necesidad del ser humano que pertenece a su esencia y que le ayuda a comprender mejor su realidad. O sea que ponemos este ejemplo de nuestros ancestros, aquellas personas primitivas, o que ya tenían esta necesidad de expresar lo que percibían. Entonces, a través del arte, ellos pueden externar lo que sienten y lo que perciben en su contexto. ¿Para qué? Para poderlo interpretar. Y entonces, para poder tener una identidad. Por eso este concepto de arte nos dice que el arte existe por sí mismo, porque tiene esa facilidad de representar lo que nos rodea. Para hablar de modernidad cultural y esferas sociales, vamos a mencionar a Max Weber y a John Habermas, donde Max Weber dice que es un filósofo, economista, jurista, historiador, político y sociólogo alemán, considerado uno de los fundadores del estudio moderno de la sociología y la administración pública. Data de 1864 a 1920. Estamos hablando del siglo XIX. Mientras Jan Habermas es de 1929 a la actualidad. Estamos hablando de un filósofo del siglo XXI. Es un filósofo y sociólogo alemán reconocido en todo el mundo por sus trabajos en filosofía política, ética y teoría del derecho, así como en filosofía del lenguaje. Para hablar de modernidad, nos dice que es el fruto de la descomposición de la sociedad feudal, con lo que se da una formación económica social nueva, el capitalismo. Recordemos estas características de capitalismo que nos dice que es la clasificación social en cuanto a una sociedad dominante, una sociedad que produce, ¿no? Y la modernidad nace en un periodo caracterizado por un movimiento de industrialización y el triunfo revolucionario burgués de 1789. Hablamos finales del siglo XVII. ¿Por qué nos dice que la modernidad nace a través de este movimiento? Porque al tener una industrialización tenemos la necesidad o el referente de cambiar esta forma de estructura social referente al capitalismo. Por eso nos dice que es revolucionario burgués, porque esta clase de poder que tiene el poder es la que va a influenciar y nos va a determinar todas estas características sociales. Nos dice que el proceso capitalista se expresa a través de tres aristas de la vida de la humanidad. Para Max Weber, la modernidad significaba aproximarse a los procesos que implicaban la racionalización de la vida, a las estructuras de dominación y poder y a los tipos de autoridad. O sea que vamos a hablar del uso de la razón, de las estructuras dominantes y de esta autoridad. Para ello lo clasifica en una cosmovisión, en una acción colectiva y en una acción individual, en donde la cosmovisión, hablando de este proceso capitalista, va a ser la desaparición de las creencias y valores, que Max Weber denominó la disminución de la vida. Al ya no haber creencias y valores, nos regimos por otro tipo de pensamiento. Y dentro de esta acción colectiva, las organizaciones que son ideológicas políticas, donde la toma de decisiones de un Estado es hecha por técnicos y expertos. O sea, esta clase dominante va a ser la que va a determinar cómo el resto de la sociedad tiene que regirse. Y dentro de esta acción individual, el estilo de vida personal va dirigido acorde a que a los patrones de producción y de consumo. Regresemos que vamos en un proceso de sociedad capitalista en donde la sociedad o el grupo de poder nos dice cómo tenemos que
socializar y cómo tenemos ese referente económico. Entonces, nuestro estilo de vida depende de qué? De esas reglas indicadas por la clase de poder, que es a través de la producción y del consumo. Para hablar de esferas sociales, mencionamos a John Habermas, que nos revela las claves weberianas para entender el proyecto moderno. Nos dice que se hace mención al proceso de desacralizar, que es quitar el carácter sacro a lo que no lo tiene, o sea, es quitar toda esta cuestión religiosa divina a lo que existe en nuestro alrededor, y que sustituye estas creencias por el uso de la razón para fundamentar y tornar autónomas las tres esferas de la cultura. Y él hace referente a estas tres esferas como la ciencia, el derecho y lo ético y la representación artística. Vamos a analizar cada una de ellas. Donde la ciencia se imponen los conceptos, la experimentación, la argumentación y la sistematización racional. Es una ampliación del saber empírico, capacidad de predicción, dominio instrumental. Para Habermas, considera que Weber la ciencia moderna como la sociedad racionalizada. ¿Por qué? Porque ya tenemos el uso de la ciencia. Mientras que el derecho y la ética se abre paso a la ciencia jurídica racional. La racionalización de la moral y el derecho diferencian la razón práctica de la teoría. De esta manera, la ética y el derecho adquieren fundamentos universales. ¿Por qué? Porque ya tenemos estas reglas que van a ser universales. Y la representación artística, el arte integrado al culto religioso, se independiza en forma de producción artística capitalista burguesa. Recordemos que estamos hablando del capitalismo y que esta clase dominante nos va a decir la forma de producción de esta representación de arte. Y despliega así su propia legalidad. Todo depende de qué? De esta clase dominante. Y bueno, el arte en el marco de la cultura, vamos a citar a George Simmers, el dato de 1858 a 1918. Sostenía que la historia estudia el contenido de nuestra experiencia, mientras que la sociología se ocupa de las formas de interacción humana. O sea que la historia va a analizar la modificación de antecedentes que modifican el pensamiento, mientras que la sociología se ocupa únicamente de interpretar la interacción humana, como individuos nos relacionamos entre sí. En el marco de la cultura, vamos a hablar de sociología, de socialización, de los fenómenos artísticos, del fin y metas, los estilos y las funciones. Para la sociología, nos dice que Simmel tiene una postura que la sociología no es la sociedad, sino las formas de socialización, sino estas reglas que nosotros seguimos para poder convivir. Y no es que todos nosotros, sino cómo convivimos. Mientras que la socialización es el arte de estar juntos. Similar sucede con el fenómeno artístico. Y los fenómenos artísticos pueden provenir de los contenidos y materiales de la vida diaria, pero solo pueden realizarse cuando extraen formas y figuras respecto del mundo. Es esta parte simbólica representada dentro del arte, teniendo un fin y metas. Este fin y metas nos dice que el arte carece de un fin porque no posee una meta que lo trascienda, pero al mismo tiempo es un fin en sí mismo porque obtiene su existir y su sentido por sí solo. Mientras que el estilo, para él, Simmel realiza un análisis de las obras de arte y nota cómo ciertas características son compartidas con otras obras de arte. Ciertas obras de arte son capaces de crear un estilo o la base para uno, del cual ciertos artistas toman características y rasgos específicos, dentro de los cuales se crean obras con esas tendencias y así se crean los estilos. O sea que ciertas obras conservan similitudes con otras y entonces estas características son tomadas para algo mayor, que es un estilo, que es un referente para todo lo que se crea bajo estas mismas características. Y la función, el arte es un medio para sí mismo y tiene un valor simbólico. El arte solo debe existir en su campo y para ser arte, y no debería ser parte de los objetos de uso común. De esa manera, mantiene su función como algo puramente artístico y fuera
de lo común. O sea, que el arte debe de ser creado como esa necesidad de expresión bajo ciertas características estéticas. Y la estética nos dice que es la rama de la filosofía que estudia la esencia y la percepción de la belleza. Cuando juzgamos que algo es bello o feo, estamos haciendo un juicio estético que a su vez expresa experiencias estéticas. Nuestras propias experiencias van a llevarnos a esa determinación de un juicio de las características para que cubran cierta estética. Y la estética es el dominio de la filosofía, estudiando el arte y cualidades como la belleza. Asimismo, es el estudio de experiencias y juicios que suceden en las actividades que realizamos, produciendo sensaciones y emociones, ya sean positivas o negativas, en nuestra persona. Buscan el porqué de algunas cuestiones. Por ejemplo, ¿por qué algunas obras no resultan atractivas para los espectadores? ¿O por qué sí lo resultan? Y por lo tanto el arte lleva relación a la estética, ya que busca generar sensaciones a través de expresión. Para lo cual vamos a observar el siguiente video. Se dice que el trabajo del diseñador gráfico debe ser estético. Sin embargo, ¿qué se entiende por ello? ¿Lo bonito? ¿Lo que agrada? ¿Lo que acepta la generalidad? La estética es la ciencia filosófica del arte y de lo bello, y como tal, se requiere de una investigación para comprender, aunque sea de manera primaria, en qué consiste. Consideramos que el conocimiento de los fundamentos de la estética nos aportará elementos de juicio que podremos plasmar en nuestro quehacer como diseñadores. Las teorías estéticas comienzan con Platón, quien fue un filósofo griego, alumno de Sócrates y maestro de Aristóteles. Platón trató sobre conceptos estéticos como centro de sus reflexiones, sobre todo en temas relativos al arte y la belleza. Él veía la esencia de la belleza en el orden, la medida, la proporción y en la armonía. Platón definía lo bello como la propiedad dependiente de la distribución de elementos. Y sin embargo, también pensaba que la belleza no se puede limitar solo a los cuerpos. Esto provocó una espiritualización e idealización de lo bello. Por lo tanto, la belleza de un objeto depende de la mayor o menor distancia respecto a la idea de lo bello y concluye con que la mayor belleza se reconoce en la naturaleza y no en el arte, ya que el arte se crea siempre con algún fin. Platón establece dos categorías estéticas, lo bello y lo sublime. Otro filósofo significativo en la estética fue Hegel Baumgarten, filósofo y profesor alemán, quien puso al centro de su teoría estética la experiencia y no el objeto. Para él, la estética se trataba de una experiencia sensorial. Baumgarten influyó a Kant en sus teorías. Immanuel Kant fue un filósofo alemán de la Ilustración y uno de los pensadores más influyentes de la Europa moderna y de la filosofía universal. Define lo bello como aquello que place universalmente sin necesidad de tener un conocimiento previo. Sin embargo, menciona que existen objetos que no pueden separarse del fin que llevó a su construcción. También menciona que una belleza de la naturaleza es una cosa bella y una belleza artística es una representación de la cosa. Por lo tanto, identifica dos tipos de belleza: la belleza libre, es decir, la que se encuentra en la naturaleza, y la belleza errante, que se encuentra en el arte. Kant afirma que el juicio estético es siempre subjetivo, ya que no existe ninguna regla objetiva que determine por concepto lo que es bello. Asegura que cuando juzgamos, lo hacemos bajo modelos arquetípicos que poseemos, los cuales cambian según el lugar, el tiempo y la cultura. En su teoría estética no solo habla de lo bello, también de lo feo, del cual se dice que es una antítesis de lo bello. Representa una carencia de armonía que viola las reglas de proporción en las que se basa la belleza, y es una carencia que sustrae el ser de lo que debería de tener. Sin embargo, el arte tiene el poder de representar de manera hermosa lo feo. Otra categoría estética de la que se habla es de lo sublime, que es la contraposición de lo bello, y se caracteriza por una belleza extrema. Longino menciona lo sublime como aquello que tiene grandeza, que no depende de la forma y se dirige al interior, a una actitud psicológica. Es universalmente buena sin importar las variaciones temporales del gusto y sobrepasa los límites de la belleza. Indica que lo sublime es la contraposición de la belleza, ya que lo sublime es incontinente, se sale de las formas, involucra y sorprende, siempre alude a los excesos, agita, mueve el espíritu, causa emociones intensas y atrae. En cambio, la belleza se caracteriza por la contención, por guardar formas, convence y agrada, está en los objetos y se admira en contemplación. Kant menciona que lo sublime y lo bello únicamente puede darse en la naturaleza, y que el juicio no debe de depender de un interés ajeno a la propia contemplación del objeto, ya que lo bello no hace referencia a un fin determinado. Sin embargo, lo estético es inevitable y espontáneo,
Y no existe hombre sin vida estética, ya que lo estético se ocupa de nuestras preferencias y aversiones sensitivas. Continuamos con nuestro tema. ¿Qué es el simbolismo y estética? Vamos a hacer la comparación a través de Ernest Cassirer, de Karl Marx y de los sistemas simbólicos. Para Ernest Cassirer nos dice que se definió al ser humano como un animal simbólico, porque consideró que es el único animal capaz de otorgar un significado a los objetos. Quiere decir que somos seres racionales, capaces de dar significados a través de nuestras experiencias a lo que nos rodea. Y para Karl Marx hizo referencia a las diferencias que existen entre los seres humanos y los animales. El ser humano, antes de ejecutar una acción, la proyecta en el cerebro. O sea, que tenemos esta capacidad de razonar y analizar. Los animales no tienen esa capacidad para proyectar y se limitan a lo que se les ofrece en el mundo. Y nosotros no, porque nosotros tenemos este referente simbólico. Y los sistemas simbólicos nos dicen que pueden referirse a la realidad, pero principalmente expresan un significado mental, o sea que esta interpretación es subjetiva porque depende de el acontecedor o las experiencias de cada uno de nosotros. Y la capacidad que convierte al ser humano deja una realidad física y puede imaginar, referirse al pasado o al futuro, a realidades que no se tienen en ese momento delante de la vista. O sea que esta interpretación simbólica va a basarse en nuestras experiencias pasadas y nuestras experiencias actuales. Las palabras son símbolos que representan un significado. El lenguaje es un sistema simbólico. O sea que no solamente son estos símbolos visuales que nosotros percibimos en nuestro acontecer, sino que también es ese significado que nosotros le damos a través de esta parte visual al lenguaje mismo, dándolo como un sistema simbólico. Dentro del surgimiento de la estética como una disciplina filosófica, vamos a analizar las aportaciones de Alexander von Garten, de Immanuel Kant y de Georg Hegel. Alexander von Garten data de 1714 a 1762 y es un filósofo alemán conocido principalmente por su pensamiento estético. Fue el principal representante de esta corriente en la Ilustración alemana. Hablamos del siglo XVII, finales del siglo XVII. Mientras que Immanuel Kant, que data de 1724 a 1804, es un filósofo alemán considerado por muchos como el pensador más influyente de la era moderna y marca un antes y un después en el mundo de la filosofía. Estamos hablando del siglo XVIII. Mientras que Georg Hegel, que data de 1770 a 1831, es un filósofo formado en la Iglesia protestante y se le considera el último de los grandes metafísicos, también 18, mediados del siglo XVIII. Nos dice que este surgimiento de disciplina filosófica es que aunque la reflexión filosófica sobre el arte es muy antigua, la estética como una disciplina filosófica no comenzará a fraudarse hasta el siglo XVIII, de la mano de Baumgarten, y fue quien acuñó el término de estética para referirse a la disciplina que tiene como objetivo el conocimiento sensorial, todo lo que percibimos a través de los sentidos, que incluía la capacitación de lo bello, lo cual se manifiesta en las obras de arte. Es entonces que la filosofía comienza como una disciplina filosófica autónoma, independiente. La comparación de esta teoría estética según nuestros teóricos nos dice que Alexander Baumgarten, la estética es el máximo conocimiento que se puede alcanzar a través de los sentidos, por eso es sensorial porque la percibimos a través de ellos. El arte perfecciona el conocer sensible, mientras que para Immanuel Kant, el sentimiento estético ha de ser desinteresado y ajeno a los fines. Lo bello es una finalidad sin fin o una intencionalidad sin intención. ¿Por qué? Porque lo bello es lo que ya existe en la naturaleza. Vemos esta clasificación de la estética o de la belleza natural y de la belleza creada a través del arte. Y Georg Hegel, que nos dice que se distingue entre el arte libre y el arte servil, teniendo estos últimos fines ajenos al arte como tal. Y va a realizar una distinción entre lo bello natural y lo bello artístico. Lo bello artístico va a ser superior a lo bello natural,
porque en el primero va a estar presente el espíritu, la libertad, que es la única verdad. O sea que lo bello artístico es toda esta representación subjetiva del artista, mientras que lo bello natural ya existe porque sí, porque ya está y porque nosotros les damos una representación o un significado. Y por último esta parte social, cultural y arte. Nos dice que es la forma de ver las cosas e interpretarlas y tiene como objetivo la conducción de ello. Por eso es esta parte simbólica hacia el arte y se involucra con el desarrollo personal como una construcción cultural que se realiza a través de la interacción con otras personas de una determinada cultura, mediante actividades sociales compartidas y todas con una función que debe explicarse a partir de su relación con las condiciones históricas, culturales y artísticas para el desarrollo del ser humano. ¿Por qué? Porque este significado de arte no es estático y va evolucionando de acuerdo a al contexto histórico, cultural y artístico. Y es esta interacción entre estos grupos sociales, las características que conservan estos grupos, la que va a dar esa interpretación de la cultura dentro de ¿qué? De esa sociedad. Para ello, vamos a hacer la comparación de estas características artísticas dentro de un contexto social a través de 4 teóricos, de Giorgio Lukács, de Pierre Frank Castel, de Arnold Hauser y de Michael Baxander. ¿Qué nos dice Giorgio Lukács? Las obras de arte reflejan la infraestructura económica, las relaciones de producción y las relaciones sociales básicas de su época. ¿Por qué? Porque hace referente a esta parte del marxismo con el capitalismo. Lukács desarrolló la idea marxista del fetichismo del producto. Las cosas son entendidas en una sociedad capitalista en términos de su valor de cambio en dinero, productos o capital simbólico. Por ejemplo, el prestigio. Este fetichismo del poder es aquella que nos dice que la producción artística va a depender del prestigio de quien está creando esa obra y eso se va reflejado en esta parte capitalista, el valor monetario que se le asigna al producto. Por eso nos dice que es una infraestructura económica y las relaciones de producción y las relaciones sociales basadas en una época, referente ¿a qué? A la idea marxista que se basa en la producción del capital. Para Arnold Hauser nos dice que las formas artísticas y literarias son el reflejo de las estructuras sociopolíticas contemporáneas. Las obras de arte de los tiempos prehistóricos tienen una significación de especial interés para la sociología del arte. No solo es porque dependen en gran medida de las condiciones sociales, sino porque nos dejan ver más clara el arte de épocas posteriores a la relación existente entre los moldes sociales y las formas artísticas. O sea que es un referente de las representaciones anteriores a las representaciones actuales y ver cuáles son estas características que todavía tenemos como similitudes, ¿no? Por eso nos dice que estas creaciones datan de las condiciones sociales de las épocas. Mientras que para Pierre Frank Castel nos dice que la obra no tiene características en sí misma y en su individualidad, sino que parten de principios sociales para aplicarlos a grupos de obras. Considera a los artistas como creadores de formas originales. La misión del historiador del arte sería construir a través de conjuntos de obras las características de un medio y de una época determinada. Frank Castel centra su análisis en el campo de lo visual. O sea que nos está diciendo que tenemos estos estilos artísticos y que las obras de arte cubren estas características similares dentro de estos estilos. Y la obligación del historiador de arte es comparar estas características de ciertas épocas para determinar este aspecto de estética dentro de esta determinada época. Y por último, para Baxander nos dice que el arte aparece no como misteriosas manifestaciones de genios, sino como el fruto de complejas interacciones entre artistas y patronos en el contexto de un particular ambiente cultural. Se ocupa, por ejemplo, del modo en que los artistas dibujan con sistemas matemáticos como el cálculo. O sea que esto va más allá de la creación, sino que aquí nos dice que ya el artista maneja ciertas
técnicas basadas en ciencias como las matemáticas para poder hacer estas representaciones. Y entonces es la interacción entre el artista y un uso de alguna técnica. Y bueno, con esto concluimos nuestro tema y decimos que el arte, como belleza simbólica, se expresa como la divinidad aproximada al humanismo, adjudicándole un significado donde la forma es la mayor expresión. ¿Por qué? Porque esta definición siempre va a ser subjetiva y simbólica hacia lo que nos rodea. La estética es el arte pensado desde lo bello, todo lo sensitivo, sencillo y no teórico. Como actividades, se pide de tarea realizar un mapa conceptual que va a tener la asignación de 7 puntos. En un formato PDF, enviar la elaboración de un mapa conceptual referente al tema número 2, que es cultura, racionalización y arte. Y para ello es importante conocer la rúbrica de cotejo. Como indicaciones tenemos que debe de ser un documento tamaño carta, debe de llevar márgenes estrechos, un interlineado de 1.5, el formato de letra calibrí tamaño 11, una cuartilla como mínimo. Deben de elaborar un mapa conceptual, no mapa mental. Debe de llevar una portada con los datos de la escuela, la materia y el alumno. Indicar la fecha de la sesión a la que corresponde la actividad y enviar un formato PDF. ¿Cuál es el objetivo? Que se elabore este mapa conceptual del tema utilizando el parafraseo para sustentar los conocimientos adquiridos en esta sesión, apoyándose con ejemplos citados en el desarrollo de la clase. ¿Por qué parafraseo? Porque es importante que ustedes utilicen esta forma de parafrasear, o sea, dar a conocer con sus propias palabras lo adquirido en esta sesión. No quiero que copien ni peguen, sino que ustedes interpreten la información adquirida en el desarrollo de esta clase. Calificación 7 puntos. Como actividad complementaria se pide la participación en el foro y va a tener un valor de 3 puntos. Y la pregunta es, dentro de tu acontecer artístico, define las diferencias entre arte y estética. Y para ello van a responder de acuerdo a lo visto en el video de esta sesión. Para la siguiente sesión vamos a hablar de los procesos y agentes de socialización, de la cultura y sociedad y de las identidades, grupos y estructuras sociales. Y bueno, maestros, con esto terminamos la sesión del día de hoy. Gracias por su atención.